El teléfono seguía en la mano de Sara cuando la encontré. Eso es lo que más me atormenta. No el ángulo antinatural de su cuerpo en el suelo de nuestra cocina, ni el charco de sangre bajo su cabeza donde había golpeado la encimera al caer. Era su teléfono, aferrado en dedos rígidos con mi nombre y número en la pantalla. Había intentado llamarme. 3 veces, según el registro de llamadas. 3 llamadas sin respuesta mientras me quedaba hasta tarde en la oficina, terminando informes trimestrales que podrían haber esperado hasta la mañana. Recuerdo caer de rodillas junto a ella, sabiendo por la quietud, la completa y terrible quietud, que había llegado demasiado tarde. Los paramédicos confirmaron lo que ya sabía. Un aneurisma cerebral, dijeron. Rápido, posiblemente indoloro. Una mentira destinada a consolarme. La verdad estaba en su teléfono, en esas 3 llamadas desesperadas. Ella sabía que algo iba mal. Estaba asustada. Estaba sola. Y yo no estaba allí. Eso fue hace 3 meses. 89 días para ser exactos. He contado cada uno. No podía quedarme en Phoenix después de eso. No en nuestra casa con sus habitaciones que hacían eco y armarios medio vacíos. No en mi firma contable donde miradas compasivas me seguían por los pasillos. Ni siquiera en el mismo maldito estado donde vallas publicitarias, señales de tráfico y escaparates de restaurantes me gritaban su nombre. Sara adoraba esa panadería. Sara compraba en esa tienda. Sara quería probar ese nuevo restaurante italiano. Sara está muerta porque no estabas allí. Así que conduje, me metí en mi coche una mañana sin destino en mente y simplemente me fui. Hacia el oeste desde Phoenix, luego hacia el norte cuando llegué a las 60. Recuerdo ver la ciudad encogerse en mi espejo retrovisor, luego desaparecer por completo mientras el desierto de Sonora engullía la carretera. Acabé en la Ruta 93. Ese largo trecho de nada entre Wickenburg y Las Vegas. Kilómetros de arena y matorral, salpicados por la ocasional gasolinera solitaria o atracción al borde de la carretera. El tipo de desierto donde podrías desaparecer y nadie pensaría en buscarte. Fue entonces cuando vi el letrero, desgastado por el clima e inclinado ligeramente. Motel Whispering Pines, habitaciones libres. Detrás se alzaba una hilera de habitaciones de una sola planta en forma de herradura. Su exterior de estuco blanqueado casi por completo por años de sol implacable. Un letrero de neón parpadeante zumbaba sobre la puerta de la oficina, proyectando una luz azul intermitente sobre un aparcamiento casi vacío. No sé por qué entré. Curiosidad tal vez. O quizás algún reconocimiento subconsciente de que este lugar estaba tan vacío como yo me sentía. En cualquier caso me encontré aparcando frente a la oficina, con el polvo arremolinándose alrededor de mis neumáticos mientras me detenía. La campanilla sobre la puerta tintineó cuando entré. El vestíbulo estaba sorprendentemente bien mantenido en comparación con el exterior. Paneles de madera pulida, muebles vintage que parecían salidos directamente de los años 70 pero de alguna manera impecables. Un expositor giratorio de folletos turísticos se encontraba junto a una estación de café con una antigua cafetera de filtro. Detrás del mostrador de recepción, un hombre alto y demacrado alzó la vista desde un libro de contabilidad, su pelo plateado captando la luz. ¿Puedo ayudarle? Su voz tenía una cualidad peculiar. Cada palabra cuidadosamente enunciada, con un acento que no pude ubicar exactamente. No había planeado hablar con nadie. Ciertamente no había planeado quedarme. Pero algo sobre la quietud del lugar, su aislamiento, atraía al espacio vacío dentro de mí. ¿Tiene habitaciones disponibles?, pregunté, sabiendo por el aparcamiento casi vacío que debían tenerlas. El hombre me estudió, sus ojos azul pálido casi incoloros bajo las luces fluorescentes. Sí, tenemos, dijo después de una pausa. ¿Cuánto tiempo se quedará? No había pensado tan lejos. No estoy seguro. ¿Unos días quizás? Asintió como si esto fuera perfectamente razonable. $55 por noche, pagaderos por adelantado. Deslizó una tarjeta de registro a través del mostrador. Mientras la rellenaba, noté un cartel de «Se busca ayudante» apoyado contra el antiguo monitor del ordenador. «Recepcionista nocturno», decía. «De medianoche a 8 a.m. Preguntar dentro». El hombre, señor Hardwick, según la placa en el escritorio, siguió mi mirada. «Estamos con poco personal actualmente», dijo. Su tono era neutral, pero algo en su expresión cambió. Una mirada calculadora. ¿Cuánto paga? La pregunta me sorprendió tanto como pareció sorprenderle a él. No había estado buscando trabajo. No lo necesitaba. La póliza de seguro de vida y nuestros ahorros significaban que no tendría que trabajar durante años si era cuidadoso.
Pero la idea de noches de insomnio pasadas solo en una habitación de motel con nada más que mis pensamientos de repente resultaba insoportable. $32 la hora, respondió. Casi me reí. Eso era absurdo para un puesto de recepcionista nocturno, especialmente en medio de la nada. Eso es generoso. El turno de noche puede ser desafiante, dijo, su rostro impasible. Y es difícil encontrar buena ayuda en un lugar tan aislado. Debería haber preguntado por qué. Debería haberme preguntado qué hacía que el puesto valiera casi 3 veces la tarifa habitual. Pero todo en lo que podía pensar era que las noches eran lo peor, las interminables horas mirando al techo, viendo el cuerpo de Sara en nuestro suelo de cocina, imaginando sus últimos momentos. Cualquier cosa sería mejor que eso. Lo acepto, dije. El señor Hardwick me estudió por un momento, luego asintió una vez. Muy bien, señor Collier. Necesitaré que empiece mañana por la noche. Le pondré en la habitación 12 por ahora. Está al final, más tranquila. Puede mudarse a un alojamiento más permanente en el pueblo una vez que se haya establecido. Y así sin más, tenía un trabajo y un hogar temporal en el Motel Whispering Pines. La noche siguiente, el señor Hardwick me dio un breve recorrido por la propiedad. El motel tenía 20 habitaciones dispuestas en forma de herradura, con la oficina y sus aposentos privados en un extremo. Detrás del motel no había nada más que desierto abierto extendiéndose hasta montañas distantes. El vecino más cercano era una gasolinera a 5 millas por la carretera. El pueblo más cercano era Wickenburg, 20 millas al sur. La recepción móvil es poco fiable, me informó mientras caminábamos. La línea fija es más confiable, aunque ocasionalmente experimenta interferencias. La propiedad estaba inquietantemente silenciosa. Conté solo 3 habitaciones ocupadas, todas pertenecientes a camioneros de larga distancia, durmiendo durante el día antes de continuar sus viajes. A pesar de estar frente a una carretera relativamente transitada entre Phoenix y Las Vegas, el motel parecía existir en su propia burbuja de quietud. De vuelta en la oficina, el señor Hardwick me sentó para lo que llamó mi orientación. Su manera era formal, casi ritualística, mientras deslizaba una tarjeta plastificada a través del escritorio. Estos procedimientos deben seguirse con precisión, dijo, sus pálidos ojos fijos en los míos. Su seguridad y la seguridad de nuestros huéspedes dependen de su estricta adhesión. Eché un vistazo a la tarjeta. Contenía una lista numerada de reglas, pulcramente mecanografiadas, procedimientos del recepcionista nocturno crítico. Estas reglas deben seguirse sin excepción. Su seguridad y la seguridad de nuestros huéspedes dependen de su estricta adhesión. Nunca deje el mostrador de recepción desatendido entre la 1 a.m. y las 5 a.m. Si necesita un descanso para ir al baño, tómelo antes o después de estas horas. Si el teléfono suena exactamente a las 2:13 a.m., permita que suene precisamente 3 veces. Luego conteste con la frase, «No hay vacantes esta noche». Cuelgue inmediatamente después de hablar. No entable conversación independientemente de lo que escuche. La habitación 8 está reservada permanentemente y debe permanecer vacía. Si los huéspedes preguntan por ella, infórmeles que está en renovación. Nunca entre en la habitación 8 bajo ninguna circunstancia. Si escucha golpes desde dentro de la habitación 8, llame inmediatamente al número de emergencia del señor Hardwick. No investigue el sonido usted mismo. Si las luces del vestíbulo parpadean 3 o más veces seguidas, encienda la radio detrás del escritorio y sintonícela en estática. Ajuste el volumen exactamente al nivel 7. Déjela encendida hasta que el parpadeo se detenga. Nunca haga contacto visual directo con los huéspedes que se registren después de las 3 a.m. Procese su pago y proporcione su llave mientras mantiene su mirada enfocada en sus manos o en la pantalla del ordenador. Si ve a un niño solo en el aparcamiento, independientemente de las condiciones climáticas o la angustia aparente, no lo reconozca ni le permita la entrada al edificio. Cierre todas las persianas inmediatamente y recite la dirección del motel 3 veces. Los monitores de seguridad ocasionalmente mostrarán figuras en los pasillos que no están físicamente presentes. Este es un fallo conocido del sistema. Ignórelas y continúe con sus tareas. Si la temperatura en el vestíbulo cae repentinamente, más de 10 grados, recite la dirección completa del motel 3 veces con voz clara mientras mira hacia la entrada principal. En caso de que observe cualquier violación de estos procedimientos, por usted mismo u otros, documéntelo en el registro de incidentes, pero no lo discuta con nadie excepto con el señor Hardwick. El incumplimiento de estas directrices constituye la terminación inmediata. Levanté la vista.
seguro de que esto era algún tipo de broma. Pero la expresión del señor Hardwick permaneció severa, sin un atisbo de humor. ¿Es esto en serio?, pregunté. Totalmente, respondió. Estos procedimientos se han desarrollado a lo largo de muchos años para abordar los desafíos únicos de esta propiedad. ¿Desafíos únicos?, repetí. ¿Cómo qué exactamente? ¿Fantasmas? Intenté que sonara como una broma, pero su expresión no cambió. El Whispering Pines tiene ciertas idiosincrasias, señor Collier. Los procedimientos ayudan a gestionarlas. ¿Y los fallos de la cámara de seguridad? Niños en el aparcamiento a las 3 a.m. Todo esto suena inusual, sí, me interrumpió. Pero le aseguro, estos procedimientos son necesarios. Sígalos, y su empleo aquí será sin incidentes y lucrativo. Ignórelos y... Se detuvo, sus ojos sosteniendo los míos por un momento incómodo. Bueno, digamos que preferiría no tener que contratar otro reemplazo tan pronto. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué le pasó al último recepcionista nocturno? La expresión del señor Hardwick se cerró como una puerta cerrándose. Violó el procedimiento. Su empleo fue terminado. Algo en su tono sugería que no estaba hablando solo de perder un trabajo, pero no insistí. La parte racional de mi cerebro sabía que debería alejarme de esta situación bizarra. Pero el resto de mí, la parte vaciada por el dolor y la culpa, no se preocupaba lo suficiente como para irme. Y honestamente las reglas eran extrañas pero no difíciles. Por $32 la hora podía seguir algunos procedimientos excéntricos. De acuerdo, dije finalmente. Seguiré las reglas. El señor Hardwick asintió satisfecho. Me mostró cómo operar el antiguo sistema informático, la máquina de tarjetas de crédito y la configuración de las cámaras de seguridad. Me señaló el registro de incidentes, un libro encuadernado en cuero guardado en el cajón inferior del escritorio, y la lista de contactos de emergencia que contenía exactamente un número, el suyo. Le dejaré a ello entonces, dijo cuando el reloj se acercaba a la medianoche. Recuerde los procedimientos, señor Collier. Son para su protección. Con esa críptica despedida, desapareció a través de una puerta marcada como privado en la parte trasera de la oficina, dejándome solo con el zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional coche pasando por la carretera exterior. Mi primera semana en el Whispering Pines transcurrió sin incidentes. El turno de madrugada era tan tranquilo como se había prometido, con solo ocasionales registros tardíos o salidas tempranas para romper la monotonía. Pasé la mayor parte de mi tiempo leyendo o mirando sin expresión a los monitores de seguridad que mostraban pasillos vacíos y el aparcamiento desierto. No vi ninguna figura que no estuviera físicamente presente. Ningún niño apareció en el aparcamiento. El teléfono nunca sonó a las 2:13 a.m. Las luces no parpadearon y la temperatura se mantuvo estable. En todo caso, el trabajo era aburrido, lo que me venía bien. Aburrido era mejor que estar acostado despierto reviviendo el momento en que encontré a Sara. Durante los días, dormía inquieto en la habitación 12. Luego conducía hasta Wickenburg para las comidas. Comencé a buscar un lugar más permanente para quedarme, eventualmente alquilando un pequeño apartamento encima de la única librería del pueblo. No era mucho, pero era barato y venía amueblado. Trasladé mis pocas pertenencias, pero mantuve la habitación en el motel para las noches en que no me apetecía hacer los 30 kilómetros de conducción después de mi turno. Noté solo una cosa extraña esa primera semana. Coches que ocasionalmente entraban en el aparcamiento, permanecían exactamente 3 minutos al ralentí y luego se iban sin que nadie saliera. Siempre aparcaban directamente debajo de una de las cámaras de seguridad como asegurándose de ser vistos. Se lo mencioné al señor Hardwick durante nuestro breve solapamiento una tarde. Ah, sí, dijo, sin levantar la vista de su libro de contabilidad. Locales, no les preste atención. ¿Pero qué están haciendo?, insistí. Levantó la mirada a sus pálidos ojos ilegibles. Comprobando. ¿Comprobando qué? Que seguimos aquí, señor Collier. Cerró su libro de contabilidad de golpe. Eso es todo lo que necesita saber. Era una respuesta extraña, pero estaba empezando a aceptar que todo acerca del Whispering Pines era extraño. Y el pago era excelente. Ya había recibido mi primer salario semanal en efectivo, sin papeleo, sin preguntas. Por seguir algunas reglas extrañas y soportar alguna excentricidad leve, estaba siendo compensado generosamente. El primer incidente real ocurrió durante mi segunda semana. Estaba medio dormitando en la silla de la oficina alrededor de las 2 a.m., un libro de bolsillo abierto en mi regazo, cuando sonó el teléfono. Di un respingo sobresaltado y miré el antiguo reloj digital en el escritorio. Exactamente las 2:13 a.m.
Mi corazón comenzó a latir con fuerza al recordar la regla número 2. Conté los timbres, 1, 2, 3, y luego levanté el auricular. No hay vacantes esta noche, dije claramente, y luego me dispuse inmediatamente a colgar. Pero antes de que el auricular llegara a la base lo oí, una voz de mujer, distante pero inconfundible. ¿Michael? Me quedé helado con el auricular a centímetros de su base. Era la voz de Sara. Estaba seguro de ello. Michael, por favor, ayúdame, continuó la voz sonando ahora asustada. No sé dónde estoy, está oscuro aquí. Mi mano temblaba violentamente. No podía ser ella. Era imposible. Sin embargo, la voz era perfecta. El ligero ronquido cuando estaba asustada, la forma particular en que decía mi nombre. «Sara», susurré, rompiendo el protocolo sin pensarlo 2 veces. La línea crepitó con estática. Luego se aclaró. «¿Por qué no estabas allí?», preguntó su voz de repente fría. «¿Por qué no contestaste cuando te llamé?». La culpa se estrelló sobre mí como una ola física. «Lo siento», logré articular. «Logré. Dios, Sara, lo siento tanto». La estática regresó, más fuerte esta vez, aumentando hasta un chillido casi insoportable. A través de ella todavía podía oír su voz, ahora distorsionada y superpuesta con otros sonidos, arañazos, susurros, algo que podría haber sido respiración. Cerré el auricular de golpe, con el corazón martilleando contra mis costillas. La habitación parecía demasiado brillante, demasiado silenciosa en las secuelas de esa llamada. No era real, me dije a mí mismo. No podía haber sido real. El dolor me estaba jugando trucos, eso es todo. Había estado medio dormido, mi mente vulnerable a la sugestión, pero el teléfono se sentía anormalmente caliente cuando lo toqué de nuevo, el plástico casi ardiente contra mis dedos. Y aunque había colgado, podría jurar que todavía oía respiración procedente del auricular. Evité mirarlo durante el resto de mi turno. Para mi tercera semana, me había convencido a mí mismo de que el incidente del teléfono era solo estrés y agotamiento. No había estado durmiendo bien desde que murió Sara. Las alucinaciones no estaban fuera de lo posible. Además, no había ocurrido nada más inusual y me estaba adaptando a una rutina. Eso cambió el miércoles por la noche. Estaba viendo las transmisiones de seguridad, pasando por las diferentes cámaras como había hecho innumerables veces antes. Aparcamiento vacío. Pasillo este vacío. Pasillo oeste vacío. Parte trasera vacía. Estaba a punto de apartar la mirada cuando el movimiento en la cámara 3 captó mi atención. Una figura caminaba lentamente por el pasillo este. Me quedé helado, con el dedo suspendido sobre el botón para cambiar de cámara. Según los registros del motel, solo teníamos 2 huéspedes esa noche, ambos en habitaciones a lo largo del pasillo oeste. El pasillo este debería haber estado desierto. Entrecerré los ojos hacia la granulada imagen en blanco y negro. La figura era sombría, sus movimientos ligeramente espasmódicos, como si la velocidad de fotogramas de la cámara no pudiera capturar adecuadamente su movimiento. Caminaba con un paso extraño, casi deslizándose por el pasillo hacia la habitación 8. Habitación 8, la habitación permanentemente reservada en la que nunca debía entrar. Rápidamente cambié a la cámara que cubría el exterior de la habitación 8, pero no mostraba nada, solo la puerta cerrada con su número de latón ligeramente deslucido. Volví a la cámara del pasillo y la figura había desaparecido. Un fallo del sistema, me recordé a mí mismo. La regla número 8 había advertido sobre esto. Los monitores de seguridad ocasionalmente mostrarán figuras en los pasillos que no están físicamente presentes. Este es un fallo conocido del sistema. Aún así, mis manos temblaban ligeramente mientras seguía pasando por las cámaras. Cuando volví al pasillo este, estaba vacío de nuevo, como debería estar. Pero la noche siguiente, vi otra figura en la cámara 3. Esta se movía de manera diferente, más naturalmente, con un paso que parecía casi familiar. Y aunque la imagen era granulada y oscura, la silueta me recordaba dolorosamente a Sara. Su altura, la forma en que se movía, incluso la forma de su pelo. No es ella, me dije firmemente. Es un fallo, justo como decían las reglas. O tu mente está proyectando lo que quieres ver en formas aleatorias. Pero la noche siguiente la figura apareció de nuevo. Y esta vez se detuvo en medio del pasillo y se volvió para mirar directamente a la cámara, como si supiera que la estaba observando. La imagen era demasiado indistinta para distinguir rasgos faciales, pero podría jurar que levantó su mano en un gesto de invitación antes de que la transmisión cambiara abruptamente a estática. Cuando la imagen regresó segundos después, el pasillo estaba vacío.
La cuarta semana trajo un nuevo fenómeno. Estaba clasificando tarjetas de registro cuando la temperatura en el vestíbulo cayó repentinamente. Un momento estaba a una confortable temperatura de 22 grados. Al siguiente, mi aliento se empañaba en el aire. Recordé la regla número 9. Si la temperatura en el vestíbulo cae repentinamente, más de 10 grados, recite la dirección completa del motel 3 veces con voz clara mientras mira hacia la entrada principal. Levantándome de mi silla, me volví para mirar las puertas de cristal en la parte delantera del vestíbulo. Afuera, la noche del desierto estaba quieta. El aparcamiento vacío bajo el duro resplandor de las luces de sodio. 24-6 Highway 93, Wickenburg, Arizona, 895-3290, recité, mi voz sonando anormalmente alta en el silencioso vestíbulo. 24-6 Highway 93, Wickenburg, Arizona, 895-390. 24-600 Highway 93, Wickenburg, Arizona, 805-390. Mientras terminaba la tercera recitación, las puertas de cristal traquetearon en sus marcos, como por una fuerte ráfaga de viento, aunque afuera todo permanecía perfectamente quieto. La temperatura comenzó a subir de nuevo, volviendo a la normalidad en minutos. Cuando regresé a mi asiento, noté algo que no había estado allí antes. Un pequeño charco de agua debajo del escritorio, del tamaño aproximado de un plato. Tenía un ligero tinte rojizo, como óxido diluido o sangre. Lo miré fijamente, un escalofrío recorriéndome que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. ¿Debería limpiarlo? ¿Dejarlo? Las reglas no decían nada sobre charcos misteriosos. Después de un momento de vacilación, cogí algunas toallas de papel del baño y lo limpié. El líquido dejó una mancha rosada en las toallas blancas. Las tiré por el inodoro. Luego me lavé las manos a fondo, tratando de ignorar la forma en que mi piel se erizaba. Ese incidente me sacudió más que los otros. La llamada telefónica podría haber sido mi imaginación. Las figuras en las cámaras de seguridad se explicaban por las propias reglas como un fallo conocido. Pero esto, una manifestación física, algo que podía tocar y ver incluso después de que el momento hubiera pasado, esto era más difícil de racionalizar. Por primera vez desde que acepté el trabajo, consideré seriamente renunciar. Pero la idea de volver a noches de insomnio en mi apartamento vacío, sin nada más que culpa y dolor como compañía, era de alguna manera más aterradora que cualquier extrañeza que el Whispering Pines tuviera para ofrecer. Además, me dije a mí mismo, nada me había dañado realmente. Las reglas estaban funcionando, me mantenían a salvo, tal como el señor Hardwick había prometido. Solo necesitaba seguir cumpliéndolas. A medida que el primer mes de mi empleo llegaba a su fin, comencé a notar algo extraño sobre la puerta de la habitación 8. A veces, cuando miraba la transmisión de seguridad, parecía estar firmemente cerrada. Otras veces parecía ligeramente entreabierta, aunque nadie la hubiera tocado. Una noche tranquila, impulsado por una curiosidad que no podía reprimir del todo, caminé por el pasillo este para mirar la puerta en persona. El motel estaba casi vacío. Solo un huésped, un camionero que se había registrado antes e inmediatamente se había quedado dormido, a juzgar por los ronquidos audibles a través de su puerta. La habitación 8 parecía poco notable desde el exterior, idéntica a todas las demás puertas a lo largo del pasillo, con un número de latón ligeramente deslucido atornillado a la madera. Pero mientras estaba allí, noté algo extraño, débiles marcas de arañazos en el interior del marco de la puerta, como si alguien hubiera intentado abrirse camino hacia afuera. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Di un paso más cerca. Luego me detuve cuando la temperatura alrededor de la puerta pareció bajar. No dramáticamente como en el vestíbulo aquella noche, pero notablemente, un bolsillo de aire frío rodeando la habitación 8. Debería volver al escritorio, pensé. Debería seguir las reglas. Pero alguna parte imprudente de mí, la parte aún cruda con dolor y culpa, alcanzó el pomo de la puerta en su lugar. No lo giré. Solo apoyé mi mano en el frío metal, sintiendo una extraña vibración, casi como un pulso. Señor Collier, salté, apartando mi mano del pomo como si me hubiera quemado. El señor Hardwick estaba de pie al final del pasillo, su alta figura recortada contra las luces del vestíbulo detrás de él. No lo había oído acercarse. ¿Hay algún problema con la habitación 8? Preguntó, su voz engañosamente suave. No, dije rápidamente. Solo estaba haciendo una comprobación del pasillo. Ya veo. No se movió, pero de alguna manera pareció alzarse más grande en el estrecho espacio. Creo que el procedimiento establece que no debe dejar la recepción desatendida entre la 1 a.m. y las 5 a.m. Miré mi reloj. 2:47 a.m.
Tiene razón, dije, tratando de mantener mi voz firme. Me disculpo. Y el procedimiento también establece que la habitación 8 está reservada permanentemente y debe permanecer vacía. Sí, lo sé, no iba a entrar. Asegúrese de no hacerlo, señor Collier. Sus pálidos ojos brillaron en la tenue luz del pasillo. Las consecuencias serían desafortunadas. Asentí y pasé apresuradamente junto a él de vuelta al mostrador de recepción, sintiendo su mirada en mi espalda todo el camino. Cuando miré por encima de mi hombro, todavía estaba de pie en el pasillo, mirando la puerta de la habitación 8 con una expresión que no pude descifrar. No lo vi marcharse, pero cuando comprobé la cámara del pasillo unos minutos más tarde, tanto él como la puerta de la habitación 8 habían desaparecido. No desaparecido. La puerta estaba allí, firmemente cerrada. Era solo mi imaginación haciéndome parecer que había desaparecido por un momento. ¿No es así? El siguiente incidente significativo ocurrió cerca del final de mi segundo mes. Fue una noche particularmente tranquila. Ningún huésped se registró y la carretera exterior estaba casi desierta. Alrededor de las 3:30 am, unos faros barrieron el aparcamiento mientras un coche entraba. Me enderecé, preparándome para un registro tardío. El hombre que entró era anciano, vestido con un traje pasado de moda que colgaba holgadamente de su delgado cuerpo. Se movía con un extraño andar vacilante, como si no estuviera seguro de cómo funcionaban sus extremidades. «Buenas noches», dijo en un susurro. «Necesito una habitación para la noche». Asentí y abrí el sistema de reservas. «King o 2 camas queen. Una cama será suficiente». Su voz seguía siendo un susurro, obligándome a inclinarme hacia adelante para oírle. «¿Puedo tener su nombre y una tarjeta de crédito?», pregunté, manteniendo mis ojos en la pantalla del ordenador mientras recordaba la regla número 6. Nunca hacer contacto visual con los huéspedes que se registran después de las 3 am. Deslizó una tarjeta de crédito a través del mostrador, sus dedos anormalmente largos y pálidos. «John Smith», susurró. Un alias obvio, pero no me importaba. El Whispering Pines no era el tipo de lugar que atraía a personas que usaban sus nombres reales. Pasé su tarjeta, que sorprendentemente fue aprobada, y preparé su llave. «Estará en la habitación 15», dije, todavía con cuidado de mirar sus manos, no su cara. «Por el pasillo oeste a su derecha». «Gracias», susurró, alcanzando la llave. Al hacerlo, su manga se subió ligeramente, revelando una muñeca cubierta de lo que parecían escamas, no piel. Retrocedí involuntariamente, mis ojos volando hacia su cara por la conmoción. Estaba sonriendo, revelando dientes que eran ligeramente puntiagudos. Pero fueron sus ojos los que helaron mi sangre. Sus pupilas eran rectangulares, como las de una cabra, situadas en iris tan oscuros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. «¿Hay algo mal?», preguntó, todavía sonriendo esa terrible sonrisa. Dejé caer la llave en su mano extendida, con cuidado de no tocar su piel. «No, señor. Que tenga una buena noche». Continuó mirándome fijamente por un momento, sus ojos antinaturales taladrando los míos antes de finalmente darse la vuelta y caminar por el pasillo hacia la habitación 15. Esperé hasta que estuvo fuera de vista antes de soltar el aliento que había estado conteniendo, con el corazón palpitando en mi pecho. Había roto la regla número 6. Había hecho contacto visual. ¿Qué significaba eso? ¿Qué pasaría ahora? No pasó nada esa noche. El extraño huésped no salió de su habitación y no ocurrieron otros incidentes. Pero cuando revisé la habitación 15 después de que terminó mi turno, la encontré completamente vacía, sin equipaje, sin señales de que alguien se hubiera alojado allí. La cama, sin embargo, estaba muy manchada con un fluido amarillo que olía a azufre, las sábanas parcialmente disueltas como por ácido. Informé del daño al señor Hardwick, omitiendo cuidadosamente la parte donde había hecho contacto visual con el huésped. «Ah», dijo sin parecer sorprendido. «Sí, eso ocurre ocasionalmente. No se preocupe por ello. El personal de limpieza sabe cómo manejarlo». Quería preguntar qué era eso, pero su tono dejó claro que la conversación había terminado. Esa noche soñé con el hombre de ojos de cabra, excepto que en el sueño su rostro gradualmente cambió hasta que fue Sara mirándome con esas pupilas rectangulares, preguntando por qué no había estado allí cuando me necesitaba. Fue durante mi tercer mes en el Whispering Pines cuando todo cambió. Estaba detrás del mostrador alrededor de la 1:30 am, leyendo un libro de bolsillo desgastado que había encontrado en la pequeña biblioteca de préstamo del motel. La noche estaba tranquila. El motel vacío excepto por un huésped en la habitación 4. Afuera, el viento del desierto gemía suavemente contra las ventanas. Fue entonces cuando lo oí.
Un suave golpeteo desde algún lugar del pasillo este. 3 golpes suaves. Una pausa. Luego 3 más. Dejé mi libro, escuchando atentamente. El golpeteo volvió, siguiendo el mismo patrón. Venía de la habitación 8. Mi ritmo cardíaco se aceleró mientras recordaba la regla número 4. Si escucha golpes desde dentro de la habitación 8, llame inmediatamente al número de emergencia del Sr. Hardwick. No investigue el sonido usted mismo. Alcancé el teléfono, pero dudé cuando el golpeteo volvió, seguido por lo que sonaba como una voz, amortiguada, apenas audible, pero claramente femenina, diciéndome a mí mismo que solo me estaba asegurando de lo que había oído antes de llamar al Sr. Hardwick. Me levanté y me moví hacia la entrada del pasillo, esforzándome por oír. La voz volvió, más clara esta vez. «Michael, ayúdame. Tengo frío aquí dentro». Mi sangre se congeló en mis venas. Entonces era la voz de Sara, exactamente como la había oído en el teléfono aquella noche. El mismo ligero ronquido, el mismo tono asustado. «No es real», me susurré a mí mismo. «No puede ser real. Sara está muerta». «Michael, por favor», llamó la voz, más desesperada ahora. «No sé dónde estoy. ¿Está tan oscuro? Por favor, ayúdame». Me encontré moviéndome por el pasillo hacia la habitación 8, atraído por una mezcla de dolor y desesperada, irracional esperanza. La parte racional de mi mente gritaba advertencias, me recordaba las reglas, las ominosas palabras del señor Hardwick. Pero la parte de mí que había estado rota desde que encontré el cuerpo de Sara no escuchaba. Me detuve frente a la puerta de la habitación 8. El golpeteo había cesado, pero podía oír un suave llanto desde dentro, las lágrimas de Sara, un sonido que conocía íntimamente de las noches en que la había sostenido después de la muerte de su madre años atrás. «Sara», llamé suavemente, presionando mi palma contra la puerta. El llanto se detuvo abruptamente. «Michael». Su voz estaba justo al otro lado ahora, como si estuviera presionando su boca contra la puerta. «¿Eres tú? Por favor, déjame salir. Estoy tan asustada». El aire alrededor de la puerta brillaba extrañamente, como ondas de calor elevándose del asfalto en verano, aunque el pasillo estaba fresco. Cuando coloqué mi mano en el pomo de la puerta, sentí una sensación extraña, como si algo al otro lado hubiera colocado su mano en el mismo lugar exacto. El metal estaba caliente al tacto, casi ardiendo. Cada instinto me advertía que retrocediera, que volviera al escritorio y llamara al señor Hardwick como requerían las reglas. Pero el sonido de la voz de Sara, suplicante y aterrorizada, superó mi precaución. «Voy», dije, girando el pomo. La puerta se abrió con una facilidad que me sorprendió, como si algo la hubiera jalado desde el otro lado. La habitación más allá estaba oscura, iluminada solo por la luz de la luna filtrándose a través de cortinas parcialmente cerradas. Parecía una habitación estándar de motel, cama de matrimonio con una colcha floral, cómoda de chapa con un televisor encima, pequeña mesa con 2 sillas junto a la ventana. En el centro de la habitación había una figura, a contraluz por la ventana, la silueta de una mujer, dolorosamente familiar. «¿Sara?», susurré, entrando en la habitación. La puerta se cerró de golpe detrás de mí con una finalidad que envió hielo por mis venas. En la repentina oscuridad apenas podía distinguir la figura mientras daba un paso hacia mí. «¿Por qué no estabas allí, Michael?», preguntó la voz de Sara, pero ahora había algo mal en ella. Una corriente subyacente de otras voces hablando al unísono con la suya. «¿Por qué no contestaste cuando te llamé?». Busqué a tientas el interruptor de la luz, encontrándolo después de un momento agonizante. La luz del techo parpadeó, revelando la habitación en crudo detalle fluorescente. La figura ante mí era Sara, su cara, su cuerpo, su pelo oscuro cayendo sobre sus hombros, pero incorrecta de maneras que enviaron terror a través de mí. Su piel era demasiado pálida, casi translúcida, con venas azules visibles bajo la superficie. Sus ojos eran blanco vacío, sin iris ni pupilas, solo orbes lechosos que de alguna manera aún lograban fijarme acusadoramente, y sus movimientos eran rígidos, como de marioneta, como si no estuviera controlando su propio cuerpo. «Me dejaste morir sola», dijo, esos ojos en blanco mirando fijamente a los míos. Su boca se abrió demasiado al hablar, revelando dientes que parecían demasiado numerosos, demasiado afilados. «Tú no eres Sara», dije, retrocediendo hacia la puerta. Mi mano encontró el pomo, pero no giraba. Cerrada. No. Sara sonrió, su rostro estirándose antinaturalmente. «Parte de mí lo es», dijo, su voz ahora un coro de susurros. «La parte que te odia por no estar allí,
la parte que murió llamando tu nombre. Dio otro paso hacia mí y noté con creciente horror que sus pies no tocaban el suelo. Flotaba 1 o 2 centímetros sobre la alfombra, sus piernas colgando flácidamente como si estuvieran rotas. ¿Qué eres?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Soy lo que espera en los espacios intermedios, dijo, su cabeza inclinándose en un ángulo imposible. Soy lo que se alimenta del dolor y la culpa. Y tú, Michael Collier, estás saturado de ambos. Mientras hablaba, la habitación comenzó a cambiar a nuestro alrededor. Las paredes parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose como pulmones. El patrón floral en la colcha y el papel pintado se desplazó, las flores transformándose en rostros gritando ante mis ojos. El techo se estiró hacia arriba, la habitación creciendo imposiblemente alta. Esto no es real, dije presionándome contra la puerta. Esto es una alucinación. No. Sara se rió, un sonido como cristal rompiéndose. ¿Es eso lo que te dijiste a ti mismo cuando encontraste su cuerpo? ¿Que no era real? ¿Que si simplemente lo negabas con suficiente fuerza, ella se levantaría de ese suelo? La acusación golpeó como un golpe físico. Mis piernas cedieron y me deslicé por la puerta hasta una posición sentada, mis ojos nunca dejando la cosa que llevaba el rostro de mi esposa muerta. Debería haber estado allí, admití, lágrimas ardiendo en mis ojos. Debería haber contestado cuando llamó. Es mi culpa que muriera sola y cargaré con eso por el resto de mi vida. Pero tú no eres ella. Solo la estás usando para herirme. La expresión de Nosara cambió, sorpresa parpadeando a través de esos rasgos inhumanos. Por un momento casi parecía la verdadera Sara, vulnerable, insegura. Luego su rostro se contorsionó en rabia, los últimos vestigios de humanidad desapareciendo. Su mandíbula se desencajó como la de una serpiente, su boca abriéndose para revelar una oscuridad que parecía continuar para siempre. Su cuerpo comenzó a retorcerse y alargarse, las extremidades estirándose a longitudes imposibles, la piel dividiéndose para revelar algo más debajo, algo compuesto de sombras cambiantes y demasiados ojos. Me puse de pie de un salto y me lancé contra la puerta, golpeando y gritando pidiendo ayuda, pero el sonido parecía morir a centímetros de mi boca, engullido por la habitación misma. La cosa que ya no fingía ser Sara fluyó hacia mí como oscuridad líquida, su forma cambiando constantemente entre el cuerpo de Sara y algo antiguo y terrible. Docenas de ojos se abrieron a través de su superficie, todos fijos en mí con hambrienta intensidad. «Rompiste las reglas, Michael», dijo. Su voz ahora una cacofonía de sonidos, susurros, llantos, gritos, todos superpuestos entre sí. Ahora soy libre. La habitación giró a mi alrededor. Las paredes pulsaban como un latido cardíaco. El suelo bajo mis pies ya no sólido. Me sentí cayendo, aunque no me había movido. Cayendo en la criatura, en su oscuridad sin fin. Entonces todo se volvió negro. Me desperté con un jadeo, mi cuerpo empapado en sudor frío. Estaba sentado en la recepción del vestíbulo, mi libro de bolsillo abierto en mi regazo. El reloj digital marcaba las 4:45 a.m. La luz del sol apenas comenzaba a iluminar el cielo oriental fuera de las ventanas. Un sueño. Todo había sido un sueño. Pero mientras me frotaba los ojos tratando de calmar mi acelerado corazón, noté algo que envió hielo por mis venas. Mis zapatos estaban cubiertos por una fina capa de polvo del desierto, el mismo polvo que cubría el suelo en la habitación 8. ¿Cómo había vuelto al escritorio? Lo último que recordaba era estar en la habitación 8 enfrentando a esa cosa. ¿Simplemente me había quedado dormido y había soñado todo el encuentro? ¿O había sucedido algo que mi mente no podía o no quería procesar? Me sentía diferente, hueco, como si algo hubiera sido extraído de mí. El dolor y la culpa que habían sido mis compañeros constantes desde la muerte de Sara todavía estaban allí, pero amortiguados de alguna manera, como si se experimentaran a través de un filtro. Y debajo de ellos había una nueva sensación, un temor creciente, una certeza de que algo terrible había comenzado. El resto de mi turno pasó en una niebla. Cuando el señor Hardwick llegó a las 8 a.m., me estudió con esos ojos pálidos e inquietantes. «Se ve mal, señor Collier», observó, su tono neutral. No podía obligarme a contarle lo que había sucedido, o lo que pensaba que había sucedido. «Solo cansado», murmuré. «No dormí bien ayer». Continuó mirándome fijamente, su mirada calculadora. «¿Ocurrió algo inusual durante su turno?»
La pregunta parecía cargada, una especie de prueba. Dudé. Luego negué con la cabeza. No, noche tranquila. Asintió lentamente, sin parecer convencido. Ya veo, quizás debería tomarse el día libre, descansar un poco. Acepté rápidamente, ansioso por escapar de su escrutinio. Pero cuando me volví para irme, me llamó. Señor Collier, recuerde los procedimientos. Están ahí por una razón. Las palabras me siguieron hasta la implacable luz solar del desierto. No dormí cuando regresé a mi apartamento. ¿Cómo podría, cuando cerrar los ojos significaba ver esa cosa de nuevo? El monstruo con el rostro de Sara. En su lugar, caminé de un lado a otro, tratando de dar sentido a lo que había sucedido. ¿Había entrado realmente en la habitación 8? El polvo en mis zapatos sugería que sí. Pero ¿cómo había terminado de vuelta en el escritorio sin memoria del viaje? ¿Y qué era esa criatura? Las palabras del señor Hardwick resonaron en mi mente. El Whispering Pines tiene ciertas idiosincrasias. ¡Qué subestimación! Había algo mal en ese lugar, algo fundamentalmente mal que iba más allá de propietarios excéntricos o procedimientos extraños. Debería renunciar, pensé. Alejarme y nunca mirar atrás. Pero alguna curiosidad mórbida, o quizás algo más oscuro, me impidió tomar esa decisión. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Y debajo de esa necesidad había una esperanza retorcida. Si esa cosa podía llevar el rostro de Sara, hablar con su voz, ¿podría alguna parte de ella aún existir? Era un pensamiento irracional nacido del dolor y la desesperación. Pero una vez que echó raíces, no pude desalojarlo. Esa tarde regresé al motel para mi turno. El señor Hardwick levantó una ceja cuando me vio. ¿Se siente mejor?, preguntó. Mucho, mentí. Me estudió por un momento. Luego asintió. Bien, le dejaré con ello entonces. La noche comenzó tranquilamente. Ningún huésped se registró. Los monitores de seguridad mostraban pasillos vacíos y habitaciones vacantes. Incluso los misteriosos coches que a veces esperaban al ralentí en el aparcamiento estaban ausentes. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en el aire. Una tensión, una vigilancia, como si el motel mismo estuviera conteniendo la respiración. El silencio parecía deliberado más que pacífico. Alrededor de las 2 a.m. noté algo extraño en las transmisiones de seguridad. La puerta de la habitación 8 estaba entreabierta. Mi pulso se aceleró. ¿Debería llamar al señor Hardwick? Eso significaría admitir que había entrado en la habitación, roto las reglas. ¿Y qué pasaría si revisaba las grabaciones de seguridad y me veía sentado en el escritorio todo el tiempo? ¿Pensaría que estaba perdiendo la cabeza? Mientras debatía qué hacer, el movimiento en la cámara 3 captó mi atención. Una figura caminaba por el pasillo este. No la figura espasmódica y con fallos que había visto antes, sino una persona real. El señor Hardwick. Se movía con propósito hacia la habitación 8, un gran libro metido bajo un brazo. Se detuvo ante la puerta mirando directamente a la cámara por un momento antes de entrar en la habitación y cerrar la puerta tras él. Pasaron los minutos. Mantuve mis ojos fijos en el monitor, esperando que saliera. 10 minutos. 20. A la media hora comencé a preocuparme. ¿Qué estaba haciendo allí durante tanto tiempo? Justo cuando estaba considerando ir a comprobarlo, al diablo con las reglas, la puerta de la habitación 8 se abrió de nuevo. Pero no fue el señor Hardwick quien salió. Era yo. Observé con horror cómo mi doble caminaba tranquilamente por el pasillo, sus movimientos ligeramente extraños, como una marioneta controlada por manos inexpertas. Miró directamente a la cámara y sonrió. Una sonrisa que sabía que mi rostro nunca había formado, demasiado amplia y con demasiados dientes. La pantalla se volvió estática. Cuando la imagen regresó segundos después, el pasillo estaba vacío. Me quedé helado, mi mente incapaz de procesar lo que acababa de ver. Entonces un sonido rompió el silencio. La campanilla sobre la puerta de la oficina tintineando mientras alguien entraba. Levanté la vista para verme a mí mismo entrar. No exactamente yo mismo. Había sutiles incorrecciones. La postura era demasiado rígida. La sonrisa nunca llegaba a los ojos. Y los propios ojos. «Hola, Michael», dijo la cosa que llevaba mi rostro. «Necesitamos hablar sobre lo que has hecho». El encuentro en el vestíbulo se convirtió en un borrón de pesadilla en mi memoria después. Recuerdo retroceder mientras mi doble se acercaba, sus movimientos volviéndose menos humanos con cada paso. Recuerdo su voz, mi voz, pero superpuesta con otras, hablando en armonía y disonancia simultáneamente.
Abriste una puerta que debía permanecer cerrada, dijo. Y ahora soy libre. ¿Qué eres?, logré preguntar, mi espalda presionada contra la pared. Soy antiguo, respondió. Existía antes de que esta tierra tuviera un nombre. Los nativos me conocían. Construían sus viviendas en círculos para mantenerme fuera. Los misioneros españoles me sintieron y huyeron. Solo Raymond Hardwick fue lo suficientemente inteligente para construir una jaula en lugar de una barrera. Mientras hablaba, su forma comenzó a brillar tenuemente, mis rasgos familiares derritiéndose como cera. Debajo había algo que apenas puedo describir. Una masa cambiante que parecía existir en más dimensiones de las que nuestra realidad permitía, plegándose dentro y fuera de sí misma de maneras que dolían a mis ojos al presenciar. La habitación 8 era mi prisión, continuó. Las reglas eran mis cadenas. Pero las rompiste, Michael. Tu dolor y culpa me llamaron a través de la barrera, y cuando abriste esa puerta, hizo un sonido que podría haber sido risa. Bueno, digamos simplemente que el señor Hardwick ya no estará haciendo cumplir las reglas. El horror me inundó al entender la implicación. ¿Lo mataste? La cosa inclinó lo que se aproximaba a una cabeza. Matar es un concepto tan limitado. Lo absorbí, justo como voy a absorberte a ti. Se abalanzó entonces, más rápido de lo que cualquier cosa debería moverse. Me lancé a un lado, derribando una lámpara en el proceso. El estrépito pareció sobresaltarla, dándome preciosos segundos para lanzarme hacia la puerta. Pero la puerta no se abría. Mi mano resbalaba en el pomo como si estuviera recubierto de aceite. Detrás de mí, la cosa se rió. Un sonido como cristal rompiéndose y metal gritando. No hay lugar donde correr, Michael. Este es mi dominio ahora. Me volví para enfrentarla, mi espalda contra la inflexible puerta. La criatura había abandonado mi forma por completo ahora, revelando su verdadera naturaleza. Una amalgama retorcida de rostros y extremidades, todos parcialmente formados y cambiando constantemente. Reconocí los rasgos del señor Hardwick en la masa, su boca abierta en un grito silencioso. Y junto a él, para mi horror, estaba Sara, sus ojos vacantes y suplicantes. Ella no es real, dije, más para mí mismo que para la criatura. Solo estás usando su imagen para atormentarme. ¿Lo estoy?, preguntó, la voz de Sara elevándose sobre las otras. Parte de ella está aquí, Michael. La parte que murió llamando tu nombre. La parte que te odia por no responder. Algo dentro de mí se rompió ante esas palabras. No en derrota, sino en una repentina ira clarificadora. No, dije firmemente. Sara no me odiaría. Estaría decepcionada, desconsolada tal vez, pero no odiosa. Esa no es quien era ella. La criatura vaciló, su forma ondulando con incertidumbre. En ese momento de distracción recordé algo. La regla número 5. Si las luces parpadean, enciende la radio en estática, volumen en 7. Las luces del vestíbulo no estaban parpadeando, pero valía la pena intentarlo. Me lancé hacia la antigua radio detrás del escritorio, encendiéndola y girando el dial a estática. El botón de volumen tembló bajo mis dedos mientras lo ajustaba exactamente a 7. El efecto fue inmediato y terrible. La criatura se convulsionó, la estática aparentemente causándole dolor físico. Los rostros en su masa se contorsionaron en gritos silenciosos. ¿Crees que eso te salvará?, gruñó, pero su voz estaba ahora tensa. Las reglas solo funcionaban cuando la puerta estaba cerrada. Ahora son solo inconvenientes. Comenzó a moverse hacia mí de nuevo, más lento pero aún decidido. Traté frenéticamente de recordar las otras reglas. La habitación 8 estaba comprometida. La radio me estaba comprando tiempo, pero no la detendría. Si la temperatura cae repentinamente, recita la dirección del motel, murmuré para mí mismo. Valía la pena intentarlo. 24600 Highway 93, Wickenburg, Arizona, 825-390, dije claramente observando a la criatura. 24600 Highway 93, Wickenburg, Arizona, 85390. 24600 Highway 93, Wickenburg, Arizona, 85390. La criatura se detuvo de nuevo, su forma pareciendo perder cohesión por un momento antes de estabilizarse. Se rió, un sonido amargo, enojado. Los guardianes se están debilitando, dijo. Las palabras vinculantes pierden poder cada vez que son pronunciadas sin la intención adecuada detrás de ellas. El señor Hardwick entendía eso. Tú solo estás repitiendo como un loro. Tenía razón. Le estaba lanzando reglas sin entender por qué funcionaban o qué significaban. Tenía que haber algo más.
algo que estaba pasando por alto. Mis ojos cayeron sobre el cajón inferior del escritorio, el que contenía el registro de incidentes. Tal vez había una respuesta allí, algún precedente de encuentros anteriores.